Saludos cordiales, estimado máster. Mi nombre es Ariana Isabel Mosquera Castro y hoy voy a hablar sobre la introducción al caso de Rosa. Hablar de violencia intrafamiliar es enfrentarnos a una de las realidades más duras y silenciosas de nuestro país y sociedad. No se trata solo de un problema dentro de las paredes del hogar, sino se trata de una herida social profunda que atraviesa generaciones, destruye vínculos y apaga poco a poco la confianza, la alegría y la dignidad de las personas. La violencia no siempre se ve, a veces no deja marcas en la piel, pero sí cicatrices en el alma, en las palabras que humillan, en los gritos que hieren, en el miedo constante a provocar una reacción, en el silencio que se impone porque hablar parece peligroso. Hoy queremos invitarles a mirar más allá de lo evidente, a reflexionar con empatía y sensibilidad sobre un tema que nos involucra a todos, porque la violencia intrafamiliar no distingue edad, género ni condición social, mucho menos. Puede estar ocurriendo justo al lado de nosotros, en la casa de un vecino, en la casa de nuestra amiga, en la vida o incluso en nuestro propio entorno, sin que nosotros nos demos cuenta. Para visibilizar esta realidad, les compartimos la historia de Rosa, una mujer de 34 años de edad, madre de dos hijos pequeños, que vive atrapada en un círculo de violencia y dependencia. Rosa es el reflejo de miles de mujeres ecuatorianas que enfrentan día a día el miedo, la humillación y la soledad. Su historia no la contamos para destacar lástima, no, sino para despertar conciencia, porque detrás de cada rosa hay una historia que clama ayuda. Hay sueños suspendidos. Hay niños que merecen crecer en un ambiente lleno de respeto, amor y alegría. En este trabajo queremos mirar la violencia intrafamiliar desde una perspectiva más humana, más social, reconociendo que no basta solamente con señalar el problema, sino comprender sus causas, sus consecuencias y sobre todo la importancia de la intervención oportuna. La violencia no es un hecho aislado, es un fenómeno que se alimenta del silencio, la desigualdad, la falta de apoyo y, ¿por qué no?, el miedo. Y cada vez que callamos ante un caso, cada vez que justificamos o ignoramos una señal, contribuimos de cierta forma a mantener viva esta cadena de sufrimiento. Por eso, esta exposición no busca culpar a nadie, sino invitar a actuar, a mirar con compasión y responsabilidad, a ser parte del cambio, porque la violencia intrafamiliar no solo destruye hogares, sino que rompe el tejido social, debilita las comunidades y perpetúa del dolor de generaciones enteras. A través del caso de Rosa, nosotros como grupos queremos mostrar que la esperanza es posible, que existen caminos para romper el ciclo de la violencia, para acabar con el miedo, y que cada acción de apoyo, cada palabra de aliento y cada intervención profesional puede marcar la diferencia entre la desesperanza y una nueva oportunidad de vida. En definitiva, hablar de violencia intrafamiliar es hablar de derechos humanos, de justicia, de empatía. Es recordar que nadie merece vivir con miedo, que todos merecemos vivir felices, alegres y que todos, aparte de eso, tenemos la responsabilidad de construir nuestro propio entorno seguro, nuestro entorno igualitario y lleno de respeto. Con esta reflexión, le damos la bienvenida a nuestro análisis sobre la violencia intrafamiliar. Rosa llega a una unidad comunitaria pidiendo ayuda, se presenta nerviosa, insegura, con la mirada baja, como si le costara incluso pedir ayuda para ella misma. Relata que su pareja la insulta, la menosprecia, la empuja en varias ocasiones, que los golpes no han dejado huellas graves, sí deja cicatrices invisibles que marcan su autoestima y su percepción sobre la vida. Habla de menosprecio y la han convencido de que merece algo mejor, y esa idea repetida con el tiempo se ha convertido en una forma de control silenciosa pero devastadora. Ella siente vergüenza de contar su historia porque siente que las personas la van a juzgar y sienten también que van a tomar represalias hacia ella o hacia sus hijos. Este es el temor de ella durante años, que no le ha permitido a ella poderse separar de su pareja. Su silencio, que parece protegerla, en realidad la cierra más en un círculo de violencia, donde duda de sí mismo, de su capacidad para salir adelante, y se pregunta si alguien realmente podría comprenderla sin juzgarla. La culpa y el miedo se entrelazan, haciéndola creer que su sufrimiento es una carga que debe soportar sola. Rosa no cuenta con recursos económicos propios, depende económicamente de su pareja y no tiene familiares cercanos quien puedan ayudarla a poderse sustentar, aunque sea unas semanas, mientras ella consigue trabajo. Este escenario la coloca en una situación de fragilidad, pues la impide económicamente
poder salir de ese círculo vicioso que le ha hecho daño. Se convierte en una cadena que le impide poder tomar decisiones libremente. La inseguridad laboral, la escasez de red de apoyo y la carencia de políticas efectivas de protección graves aún afectan más su vulnerabilidad. En su entorno, muchas mujeres enfrentaron realidades similares, lo que muestra que el problema no es individual, sino colectivo. Durante muchos años, la violencia para nadie es un secreto, que la violencia ha ido de generaciones en generaciones causando daño a muchas familias. Este contexto es un hecho aislado, refleja cómo la violencia se sostiene en la desigualdad económica, en la falta de apoyo social y en los miedos profundos que hacen que muchas mujeres y muchas víctimas de esto callen. La historia de Rosa representa a muchas mujeres que entre el amor, en la dependencia y en el temor buscan construir su vida y recuperar su dignidad. Solo mediante la atención integral, la sensibilidad social y la garantía de derechos se podrá romper este ciclo de violencia que ha causado daños en ambientes familiares y en comunidades. Quien las ha impedido salir adelante. Para nadie es un secreto a voces que muchas mujeres durante siglos, durante generaciones, han tenido que aguantar violencia de generación en generación, causando daños familiares, niños, como decían en la época antigua, aunque pegue, aunque mate, marido es. Problemas sociales y emocionales. Detrás de la historia de Rosa encontramos varios problemas sociales que debemos analizar. En primer lugar, la violencia intrafamiliar. Los insultos y empujones no son simplemente peleas de parejas, son señales de un maltrato psicológico físico que vulneran los derechos y perpetúa la desigualdad de género. No se trata de un conflicto privado, sino de un problema social que afecta a miles de mujeres que requieren atención urgente desde lo legal y lo institucional. En segundo lugar, la dependencia económica. Al no tener un ingreso propio, Rosa depende de su pareja para sobrevivir. Esto convierte el dinero en un mecanismo de control, en una herramienta de dominación que resta la libertad y fuerza, la desigualdad dentro del hogar, la falta de oportunidades laborales para muchas mujeres, unida a la carga de las tareas domésticas, incrementa este círculo de dependencia y limita su capacidad de tomar decisiones autónomas. En tercer lugar, la ausencia de las redes de apoyo. Rosa no tiene familia cercana que la respalde. Esta soledad refuerza su aislamiento y le quita la posibilidad de contar con un círculo de contención emocional y social. Sin una red que la sostenga, es más difícil reconocer la violencia, denunciarla y salir de ella. En lo emocional, ella experimenta miedo, ansiedad, emociones que la paralizan y le impiden actuar. También siente vergüenza y culpa, sentimientos comunes en las víctimas de violencia que llegan a creer erróneamente que son responsables de su sufrimiento. Además, enfrenta inseguridad emocional, porque la dependencia no solo económica, sino afectiva. Ella misma duda de su capacidad de imaginar y construir una vida autónoma, lo que la mantiene ligada a una relación dañina. Así los problemas sociales y emocionales se entrelazan, atrapándola en un ciclo difícil de romper. Lo social alimenta lo emocional y viceversa. De ayuda, reconocer esta complejidad es fundamental para entender la solución. No pasa solo por un cambio individual, sino también por una transformación. Las estructuras que perpetúan estas formas de violencia y de desigualdad. Rosa, una mujer que está viviendo una realidad muy difícil. Ella no solo enfrenta problemas en el presente, sino que también corre el riesgo de sufrir consecuencias aún más graves en su futuro si no se recibe el apoyo necesario. En primer lugar, está el riesgo del aumento de la violencia, que en diversos estudios se ha confirmado que cuando una relación empieza con insultos o empujones y no se interviene a tiempo, estos comportamientos suelen escalar. Lo que comienza como una agresión física
puede terminar como una violencia grave e incluso llegar a tragedias. Por eso es fundamental actuar antes de que la violencia avance. El segundo riesgo afecta directamente a sus hijos, que aunque ellos no sean agredidos físicamente, crecer en un ambiente violento deja huellas profundas, lo cual puede afectar en su desarrollo emocional, generándoles ansiedad, inseguridades o incluso miedos. Y lo más preocupante, aumenta las probabilidades de que se repita ese mismo ciclo de violencia cuando sean unos adultos. Proteger a Rosa también es proteger a sus hijos y evitar que esta historia se repite. Otro riesgo es el aislamiento social. Rosa no tiene familiares cercas ni una red de apoyo, por lo cual su pareja controla casi todos los aspectos de su vida, limitándole a que tome decisiones y alejándola del contacto con otras personas. Y finalmente está el riesgo de la pobreza y la exclusión. Si Rosa decide separarse, su falta de independencia económica podría dejarla en una situación muy vulnerable. Sin ingresos ni apoyo, no solo sería difícil sostener, sino que también cuidar de sus hijos. Por eso es importante impulsar políticas y programas que ayuden a las mujeres a lograr autonomía, economía y estabilidad, porque cada día que pasa sin apoyo ni intervención, la situación de Rosa se agrava. Como sociedad debemos promover la empatía, la prevención y la protección hacia las mujeres que viven violencia. Solo así podremos romper este ciclo y construir un futuro más justo y seguro para todos. La historia de Rosa nos abre los ojos hacia una realidad que muchas mujeres prefieren callar. Ella tiene 34 años y es madre de 2 hijos pequeños, y como tantas mujeres, su vida se ha visto marcada por la violencia intrafamiliar. Lo que para algunos puede parecer insultos o empujones sin importancia, en verdad son actos que constituyen delitos y que dañan profundamente la dignidad, la estabilidad emocional y la vida familiar. En el COIT, en el artículo 153, sanciona la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en todas sus formas, ya sean estas físicas, psicológicas, sexual, hasta la patrimonial. Pero no es necesario esperar a que existan golpes graves o lesiones evidentes. El maltrato comienza en lo invisible, en lo cotidiano, en lo que erosiona poco a poco la seguridad y la confianza. Rosa vive atrapada entre la dependencia económica y el miedo. Ella no cuenta con un ingreso propio ni con redes familiares cercanas, lo que la coloca en una posición de vulnerabilidad. Esto no es una circunstancia personal, es una muestra de las desigualdades estructurales que enfrentan muchas mujeres, que se ven obligadas a soportar relaciones violentas por temor a quedarse en la pobreza o, lo que es peor, sin un techo para sus hijos. En el artículo 158 del COIT, nombra esta situación como violencia económica, porque negar, controlar o limitar los recursos también es una forma de violencia. Pero los daños no recaen únicamente en Rosa. Sus hijos, aunque no son golpeados directamente, están creciendo en un ambiente cargado de insultos, miedos y humillaciones. La infancia que se desarrolla en medio de la violencia arrastra heridas silenciosas que pueden marcar toda una vida. Así lo advierte el artículo 156, que tipifica la violencia psicológica como delito, pues afecta la estabilidad emocional de las personas y genera consecuencias a largo plazo. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no hablamos de un problema en privado, hablamos de una problemática social que atraviesa generaciones. La vergüenza y la culpa que Rosa siente son las mismas emociones de muchas mujeres que han interiorizado a lo largo de los años, creyendo equivocadamente que deben soportar en silencio. Sin embargo, el callar no resuelve nada. Esto lo único que provoca es prolongar el dolor, normalizar la injusticia y fortalecer al agresor.
Por eso, este caso nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para proteger a las rosas que caminan entre nosotros? ¿Qué estamos haciendo para romper los ciclos de violencia que se repiten una y otra vez?